Cataleya tiene 5 años. Desde casi recién nacida se tuvo que enfrentar a un cáncer linfático. Hoy está curada y vive en Valladolid, como cualquier niño de su edad. Son cosas que no conoces y palabras que te explican que no sabes de qué te están hablando, pero bueno, al final tienes que ser fuerte, estar unidos y tirar para adelante. Buenas tardes, hoy es el Día Internacional del Cáncer Infantil. En Castilla y León cada año se diagnostican 52 casos. José Ángel de Caso. El Hospital de Salamanca es el que más niños tiene ingresados con cáncer infantil de toda la comunidad autónoma. Afortunadamente, la incidencia general es baja. Se dan 150 casos por cada 1,5 millones en menores de 15 años. Una mejor humanización en los hospitales, las instalaciones más adecuadas, pues para que los menores puedan recibir los tratamientos que necesitan. El precio de los alimentos se dispara. Hoy hemos conocido los datos del IPC y el acumulado en la cesta de la compra de Castilla y León llega a un incremento del 16%. Lidia Corral. Sí, donde más se nota es en la cesta de productos básicos. Hoy pagamos bastante más que hace un año por el azúcar, la leche, la carne o las patatas. Sale con 50 euros y sale a casa sin nada. Un poquito más, cada día más. Entonces el bolsillo se resiente un montón. Se va notando en la carne, pescados, frutas, verduras, de todo. Sesión de control en el Congreso sin acuerdo sobre la ley del sí es sí. Hoy de nuevo reproches por las consecuencias de la norma y por su tramitación parlamentaria. Sara Ayuso. Irene Montero ha pedido a los socialistas un acuerdo para evitar que la reforma llegue al Pleno. Los populares siguen con su mano tendida, pero el presidente la rechaza y les acusa de insultar a los sanitarios. Usted se parapeta detrás de la ministra de Justicia. Cuando hay una equivocación, nos afanamos en resolver ese problema. La primavera empieza a asomar ligeramente a falta de 2 semanas para su inicio meteorológico. Silvia. Sí, ya tenemos esa época de contrastes, las temperaturas mínimas todavía frías por la mañana, sin embargo las máximas van a ir subiendo durante los próximos días y nos va a llegar algo de calima. Estaremos en un simulacro de rescate en alta montaña en la provincia de Soria. Se han utilizado hasta 12 motos de nieve. Llegar a los puntos complicados en el menor tiempo posible es la base del entrenamiento. En Castilla y León se diagnostican al año medio centenar de nuevos casos de cáncer infantil. Los más frecuentes, los hematológicos, leucemias y linfomas. Casi la mitad de esos niños tienen entre 0 y 11 años. Pifano es la asociación que en la comunidad ayuda a las familias de estos pequeños. El año pasado a 1.500 y a 400 menores. Para ellos piden más medidas que les faciliten este proceso. Una mejor humanización en los hospitales, las instalaciones más adecuadas, pues para que los menores puedan recibir los tratamientos que necesitan. Pifano cuenta con una red de voluntarios muy importante para nosotros porque dan un respiro familiar a las familias. En el Hospital de Salamanca es donde cuentan con esa red de voluntarios que esperan poder extender a los del resto de la comunidad. El Hospital de Salamanca es el que más niños con cáncer atiende en Castilla y León. José Ángel de Caso. En este complejo hospitalario, en 2022, se han realizado 7 trasplantes de médula ósea a niños y adolescentes. Aquí, además, en Salamanca se encuentra el Centro Internacional del Cáncer, uno de los más importantes del mundo. De ahí que el acto institucional en este Día del Cáncer Infantil haya tenido lugar en Salamanca. Bajo el lema "Una mejor supervivencia es posible", han solicitado y han hecho hincapié en la importancia del diagnóstico precoz y también han querido poner y darle mucho énfasis a la figura de los cuidadores. Han reclamado ayudas a las instituciones. Recordamos la historia de Cataleya, nos conmovió hace años. Al poco de nacer le diagnosticaron leucemia. Tras un trasplante de médula y un gran trabajo del equipo médico, hoy vive recuperada en Valladolid. Ya tiene 5 años y ha llenado de vida a su familia. Estaba malita de las células. ¿Y qué hizo papá? Me dio las células. Con la ingenuidad propia de la edad, Cataleya resume así su lucha contra la leucemia.
Tenía 11 meses cuando sus padres notaron que algo no iba bien. Tiene que ir a trasplante de médula después de 5 ciclos de quimioterapia. Encontraron un donante con una compatibilidad del 100% que finalmente dejó de estar disponible y tuvieron que buscar un plan B. Un trasplante haploidéntico, en este caso del padre o de la madre, éramos los dos a 50% de compatibilidad. Deciden hacerle del padre, en este caso que soy yo. Una respuesta que pudieron ver también en la solidaridad de cientos de donantes que dieron el paso tras conocer el caso de la pequeña. En un día, no sé si fueron 300 y pico donantes nuevos de médula y la verdad que muy contentos con la respuesta de la gente. Ahora Cataleya, con 5 años y totalmente recuperada, sonríe a la vida junto a sus padres que siguen animando a futuros donantes. Al final son 2 pinchazos como si fueras a donar sangre normal. Es lo que te llevas, nada más. Y la satisfacción de que estás salvando la vida a alguien, claro. Gracias a esa donación, hoy Cataleya dice adiós al cáncer con una sonrisa imparable. Aitor es donante de sangre y plasma desde hace 30 años por una razón personal. Tuve a mi madre muy malita, fue la primera mujer que le hicieron el trasplante de pulmón, los dos a la vez, y bueno, pues siempre me ha gustado el donar todo lo que pueda. Ahora puede hacerlo sin moverse de casa. Laguna de Duero es la primera parada de la unidad móvil de donación de plasma. Me llamaron a casa, como vieron que yo había donado hace 2 meses ya y ya podía, me dijeron que hacía mucha falta. Porque con el plasma se elaboran medicamentos para enfermos oncológicos, trasplantados o inmunodeficientes. Entre que las indicaciones se han aumentado mucho y la donación de plasma durante la pandemia se redujo muchísimo, entramos en una situación de bastante crisis. En toda Europa, esta unidad móvil, la primera de España, puede atender a 12 donantes al día. El objetivo, que donen plasma entre 6 y 8 veces al año, el doble que hasta ahora. Cada vez son más comunes los problemas de salud mental en niños y adolescentes. Salamanca aborda este asunto en un congreso nacional. Los expertos revelan que es clave crear protocolos de actuación que unan educación y sanidad. En estos retos de coordinación ya trabaja la Administración regional. En ese congreso, el presidente de la Junta ha anunciado la próxima puesta en marcha del Hospital de Día Psiquiátrico de Salamanca para la población infantil y juvenil. Se sumará al que ya hay en Valladolid y a los próximos de León y Burgos, todo en coordinación con las consejerías de Sanidad, Educación y Familia. Vamos a reforzar nuestra salud mental en nuestra comunidad autónoma. Tenemos que hacer una apuesta para proteger mejor a las personas y especialmente a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Estos que van a ver son los datos globales del IPC. A pesar del pequeño respiro del último mes, los precios de los alimentos siguen al alza y ¿de qué manera? Acumulan en Castilla y León un incremento del 16%. No sucede lo mismo con el textil y el calzado. Aquí sí se ha notado el descenso. Esto ayuda a reducir la tasa anual que se mantiene en el entorno del 6%, registrando en nuestra comunidad el tercer mayor incremento tras Castilla-La Mancha y Extremadura. El IPC subyacente, el que excluye alimentos y energía, sigue en aumento y ya alcanza el 8% en nuestra comunidad y el 7,5% en España. 2023 comienza tal y como terminó 2022. Castilla y León anota una nueva subida de los precios, la tercera más alta de nuestro país. Y se nota especialmente en la cesta de productos básicos. La alimentación ha subido más de un 16%, sobre todo por el encarecimiento de la leche, la carne, el azúcar o las patatas, pero también los productos del hogar, aquellos útiles para hacer obras o reparaciones en casa o los muebles. Por contra, hoy pagamos bastante menos que hace un año por la vivienda o por la electricidad. Por provincias, las que mayores subidas han vivido son León, Zamora y Ávila. Lo que dice el IPC se refleja aquí, en el mercado. Están subiendo bastante. Ni huevos y la leche ya no te cuento, la leche y las galletas. El pescado fresco se ha incrementado casi un 8%. No solo del pescado, sino de todo. Y la carne ha subido más, un 15%. 9 de cada 10 consumidores reconocen que han cambiado sus hábitos a la hora de hacer la compra. Piensan bien dónde llenan el carro y, sobre todo, buscan las ofertas. Claro, uno mira más que antes porque la cosa sube mucho, ¿eh? Hay que apretarse un poco el cinturón.
Según un estudio de la Unión de Consumidores, más personas priorizan las ofertas. También priman más las marcas blancas y los alimentos envasados y congelados. Algunas cosas están bastante más baratas. Por ejemplo, el brócoli o, ¿qué te digo yo?, las judías verdes. El congelado siempre es un poco más económico que lo fresco. Los congelados también figuran en el IPC y han subido un 13%. Los hijos obligan también a cambiar los hábitos de consumo. El número de nacimientos en Castilla y León remontó ligeramente en 2022 después del descenso que han supuesto los años de pandemia. Nacieron 100 niños más que en 2021 según los datos acumulados del INE. En un hogar de Zamora no hay lugar para las estadísticas porque se han roto. Eran 4 y de golpe son 7. Les conocimos a través del Instagram incluso antes de nacer y hemos seguido su evolución día a día por esta red. Me gustaría que si a alguien le pasa esto, poder ayudar un poco. 6 semanas después ya están en casa, pasados los altibajos de las malas noticias, pasada la loca rutina de tener a media familia en el hospital y a la otra media en casa. La frase de Pablo que no se me va a olvidar en la vida, después de 6 días de ingreso que vine yo a Zamora, me dice: papá, te echo mucho de menos. O sea, a mí eso se me rompió, bueno, me vine abajo. Ahora toca una nueva organización, biberones por horas, colores estratégicos para diferenciar a 3 trillizos que parecen indistinguibles y horarios adaptados. Hemos decidido partir la noche. Ella se duerme antes y tiene sueño antes. A las 9:30 se suele ir a la cama y se va a otra habitación y yo me quedo con los bebés. Y me quedo hasta las 4, 4:30, 5. Querían una familia numerosa, ahora la tienen de categoría numerosa especial. Da vértigo, da vértigo. Mucho miedo, porque jugar. ¿Seremos capaces? Sí, hombre, capaces seremos. No sé lo que nos costará. Adrián, Raúl y Hugo nacieron la noche de Reyes. Fueron sin duda el mejor regalo de unas Navidades inolvidables. También para Mateo y Pablo, los 2 mayores, que también están rendidos con su nuevo ritmo de vida. Sigue sin haber acuerdo entre los socios del Gobierno ni entre los grupos del Congreso sobre cómo enmendar la ley del solo sí es sí. Se ha evidenciado de nuevo esta mañana en la sesión de control. Irene Montero pide alcanzar un pacto antes de que el 7 de marzo llegue al Pleno la proposición del PSOE. Los socialistas dicen que no hay más propuesta que la suya y no aceptan el ofrecimiento del PP para reformarla. Madrid, Sara Ayuso. Sí, la ley del solo sí es sí vuelve a centrar la sesión de control. Los populares reprochan al Ejecutivo su parsimonia a la hora de modificar la ley y que rechacen su mano tendida. Una vez más, los grupos vuelven a pedir la cabeza de Irene Montero y una vez más se escenifica la división en el seno del Gobierno. En la Cámara, como decías, Irene Montero pide a los socialistas un acuerdo y en los pasillos la ministra de Hacienda reprocha a sus socios que quieran ganar el relato sin ofrecer realmente soluciones. El PP reitera su oferta para corregir la ley del sí es sí. Los españoles siguen atónitos la guerra abierta dentro de su propio gobierno, mientras usted se parapeta detrás de la ministra de Justicia. El presidente del gobierno no estrecha su mano y reprocha a los populares recortes en sanidad. Ustedes insultan a la cara a los profesionales sanitarios que se manifestaron el domingo pasado por las calles de Madrid. Si a usted le preocupa la sanidad de los españoles, recentralicen las competencias. Sánchez ha respondido acusando a Ciudadanos de convertirse en la coartada de la derecha. Lamento mucho que ustedes hayan acabado como han acabado. Un pleno más se ha escuchado esta petición acerca de Irene Montero. Si no dimite usted ya, tiene que cesarla el máximo responsable de este desaguisado. Aquí en este despropósito inmenso nadie ha dimitido. Creo que tenemos que alcanzar un acuerdo antes de que ese debate llegue a este pleno. La ministra de Igualdad ha pedido así que no llegue la proposición del PSOE para corregir la ley del sí es sí, aunque ha reconocido las dificultades. Lo que tenemos ahora mismo es una diferencia política profunda con el Partido Socialista. Vamos a resolverlo. Los ministros socialistas dicen que no han recibido ninguna propuesta nueva de igualdad. En esa sesión, Vox ha presumido de la marcha del empleo en Castilla y León con el gobierno de coalición con el PP. Yolanda Díaz ha respondido afeando las intenciones del partido de Abascal de extinguir el SERLA. Solo con Vox hay esperanza, como se ha demostrado en Castilla y León, donde suben las contrataciones y baja el paro hasta el 8,8%. Que ahora los conocemos en Castilla y León.
el despropósito. Son ustedes los que desbaratan el diálogo social. Han suprimido el SERLA, porque las primeras víctimas son esas personas que hoy están trabajando en el SERLA, que gracias a ustedes van a irse a la calle y sin indemnización. Núñez Feijóo ha explicado hoy la postura del Partido Popular en torno a la ley del aborto. El líder del PP no considera que sea un derecho fundamental porque no lo establece la Convención de Naciones Unidas, pero sí un derecho sanitario de las mujeres. Sara. Sí, con esta postura salomónica, Núñez Feijóo trata de aplacar la división interna que se ha generado en el seno de su partido y satisfacer a todas las sensibilidades tras su apoyo, tras su respaldo al sistema de plazos, la ley de Zapatero que el Partido Popular recurrió y que el Tribunal Constitucional ha avalado. Núñez Feijóo reconoce el derecho al aborto en la medida en la que es un derecho reconocido en la legislación española, pero no como un derecho fundamental. Considera que sí hay que regular la interrupción voluntaria del embarazo, pero también, y no es incompatible, apoyar a las mujeres que quieren ser madres. No considero que el aborto sea un derecho fundamental y no lo considero porque no está recogido así en la Convención de Derechos Humanos. Se puede solo adoptar de acuerdo con la legislación. Vamos a apoyar a todas las mujeres en sus procesos de maternidad y no vamos a coaccionar a ninguna mujer que quiera interrumpir voluntariamente el embarazo. Briviesca es el último municipio de Castilla y León en adherirse al sistema Biogen. Con este son ya 57 las localidades que han integrado a la policía local en los casos de violencia de género. Actualmente hay más de 3.200 mujeres en la comunidad que cuentan con atención policial. Además, desde hace una semana está funcionando el nuevo protocolo para alertar a las víctimas de si sus agresores son reincidentes. En Castilla y León, en torno al 20% de los agresores han atacado a más de una mujer. De estos, 754 plurivictimizadores, 21 son casos de riesgo alto, 2 son casos con menores en vulnerabilidad y otros 2 con menores en riesgo. En cuanto a las mujeres que han sido víctimas de violencia machista en más de una ocasión, hay en Castilla y León 673 mujeres. Se siguen sucediendo los movimientos de la comunidad internacional para aislar a Rusia. La Comisión Europea está preparando nuevas sanciones económicas a Moscú por más de 11.000 millones de euros, mientras la OTAN anuncia un aumento de la producción de munición para surtir al ejército de Ucrania. La alianza también prepara el envío de carros de combate Leopard. Aún se desconoce cuántos aportará España, pero sí que nuestro país adiestrará a 55 militares ucranianos en el manejo de esos tanques en Toledo. Precisamente allí, varios compatriotas suyos están terminando su instrucción para incorporarse a la guerra. Se llama Alona, tiene 35 años y hasta ahora jamás había cogido un fusil. Es ucraniana y se está formando en Toledo para regresar a su país para combatir contra Rusia. Es muy duro para mi madre y mi hermano que están en Madrid. Están en contra de que me aliste en el ejército porque nunca he usado un arma ni he hecho deporte. Creen que no estoy preparada. Forma parte de 192 civiles ucranianos que se han entrenado así durante 10 horas al día en las últimas 5 semanas. Es una formación básica para permitirles moverse, combatir y sobrevivir, ¿no?, en una zona de conflicto. En este centro de coordinación de Toledo aprenden puntería, tácticas de combate, retirada de minas y uso de baterías antiaéreas. El desarrollo y aprendizaje del personal ucraniano es espectacular. La motivación que ellos tienen hace que el progreso se vea día tras día, de un día a otro el cambio es muy grande. Mañana termina su formación y volverán a Ucrania para unirse a su ejército. Última sesión de las declaraciones de los 16 acusados en el juicio por el accidente del Pozo Emilio en León, en el que fallecieron 6 mineros. Hoy le tocaba el turno a los responsables de seguridad y de las brigadas de salvamento. Natalia García. Hoy las preguntas se han centrado en la gestión y en el equipamiento de las brigadas de salvamento y en su actuación el día del accidente. Además, el jefe de seguridad ha repetido, como todos los acusados que le han precedido en el uso de la palabra, que los niveles de metano registrados en la explotación eran normal para una mina de tercera categoría. Uno de los abogados de las acusaciones particulares le ha mostrado el plan de labores del 2014, en el que aún aparecían 2 de los mineros fallecidos
en el accidente de 2013. Los brigadistas que tienen ustedes para el 2014 figura Manuel Moure Fernández, que es uno de los fallecidos, ¿verdad? Pues eso fue un error. Y también figura en el otro equipo Roberto Álvarez García, que también es otro de los brigadistas. Sí. O sea, ustedes tenían tanta previsión que incluso copiaron el plan de labores del año anterior para hacer esa memoria, pregunto. Bueno, copiar no, porque ahí aparezco yo y en el anterior no aparecía, pero eso fue un error, sí. Acuerdo de las partes en otro juicio, el celebrado en la Audiencia Provincial de Ávila, en el que se acusaba a un hombre de un delito de homicidio en grado de tentativa y amenazas. Agredió a una de sus hijas con un hacha. Tras cumplir parte de su condena en prisión preventiva, ahora se dictamina su expulsión a China. Samuel Senovilla. Los hechos se produjeron en el verano del 2020 en La Cañada, cuando el acusado trató de quitar la vida a su hija con una hacha macheta y agarrándola del cuello en el bazar propiedad de la madre. Ahora las partes han llegado a un acuerdo por el que se condena al procesado a 7 años y medio de prisión por los delitos de homicidio en grado de tentativa, amenazas en el ámbito de la violencia de género y amenazas. Además concurren el atenuante de reparación del daño causado y el agravante de parentesco. La semana que viene se cumplirán los 2 años y medio y por tanto la tercera parte de la pena, con lo cual a partir de ese momento ya se podría proceder a la expulsión y a prohibirle el retorno a España por un periodo de 10 años, que en definitiva era también uno de los intereses de las víctimas. Esta mañana han seguido declarando más víctimas del accidente del Albia en Angrois. Durante el juicio han narrado cómo fueron esos duros momentos y las secuelas que 9 años después continúan sufriendo muchos de ellos. De repente salí despedido de mi asiento y fui volando al otro extremo del vagón hacia mi derecha. Y ahí me impacté. Se me caían todos los bultos encima, porque encima no podía esquivarlos, porque no veía nada. Pensé, voy a morir aplastado aquí, porque me estaban cayendo muchas cosas. Fue horrible. Que yo vivía solo antes del accidente y ya a partir del accidente he necesitado de ayuda de terceras personas. Se trata de un simulacro desarrollado por la Junta de Castilla y León en la provincia de Soria, con el objetivo de cuantificar tiempos de movilización y funcionamiento para la optimización de estas labores. Se han utilizado hasta 12 motos de nieve para llegar a un punto complicado de Urbión. Un proyecto de explotación porcina vuelve a causar polémica, esta vez en Monteagudo de las Vicarías, en Soria. La presidenta de la asociación Armazón, que lleva años organizando exposiciones en el castillo, ha suspendido sus actividades artísticas. El alcalde considera que la cultura puede convivir con la ganadería y niega que el pueblo vaya a tener 51.000 cerdos. Más de 100 artistas han suscrito ya el manifiesto promovido por la asociación Armazón, que desde 2021 promueve una intensa actividad cultural en Monteagudo de las Vicarías. En los pueblos de Castilla tiene que haber también cultura y tiene que haber otras oportunidades para los jóvenes y los empresarios que queremos irnos allí a vivir. Deja las salas donde organizaba exposiciones en el castillo porque se va a construir una tercera granja porcina para 2.400 cabezas, pero alerta de otros planes por los que el municipio pasaría a engordar 51.000 cerdos cada año. Castilla seguirá despoblándose, Soria seguirá despoblándose y esto será pues la realidad, la repoblación con los cerdos en vez de con las personas, que se ha ido urdiendo a nuestras espaldas. Pero el alcalde niega haber ocultado nada y dice que se cumple toda la normativa. Son aproximadamente 8.206 cabezas la que tienen las 2 granjas existentes actualmente y la granja que tiene prevista realizarse, dado que se han obtenido los permisos correspondientes, es de 2.418. Asegura que no hay división en el pueblo. Jóvenes menores de 30 años quieren invertir su futuro, su patrimonio en realizar una granja. No podemos nosotros decidir si ellos pueden invertir o no pueden invertir. La asociación pide diálogo al ayuntamiento para mantener su proyecto y este aboga porque cultura y ganadería convivan en uno de los pueblos más bonitos de España. Revitalizar y proteger el comercio local como eje central en la lucha contra la despoblación. Ese es el mensaje que la Confederación Autonómica le ha transmitido al líder de los socialistas de Castilla y León, Luis Tudanca, tras un encuentro celebrado esta mañana en Las Cortes, justo un día después de que la Comisión de Industria rechazara su propuesta para renovar el plan estratégico del sector.
Y en Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco ha apoyado hoy a Carlos García Carballo en su presentación como candidato a la presidencia del Partido Popular en la provincia. García Carballo también ha contado con el apoyo de más de un centenar de simpatizantes y afiliados. Está previsto que en los próximos días se presente otra candidatura alternativa, encabezada por Chabela de la Torre, una de las demandantes ante la justicia para que se convocara este congreso. Hace 44 años los españoles acudían a las urnas para votar en las primeras elecciones municipales de la democracia. Mucho ha cambiado desde entonces la forma en que los jefes de campaña crean sus estrategias de comunicación para que su mensaje cale entre el electorado. Hoy hemos querido recuperar una pequeña parte de aquel legado del 79 y comprobar cómo han evolucionado las campañas electorales hasta la actualidad. 3 de abril de 1979. La democracia llega a los ayuntamientos por primera vez tras 46 años. Al igual que ocurrirá el próximo 28 de mayo, aquel día los ciudadanos salieron a las urnas a elegir a su alcalde, sin embargo, con una campaña electoral muy diferente a las que conocemos hoy en día. Simpática, de forma humana. Los dos rasgos eran el contacto humano y el voluntarismo. Se buscaban más que grandes mítines en plan espectáculo, se buscaban mítines pequeños, de poca gente. Bien diferentes son las campañas en el siglo XXI, donde ya nadie duda del poder de las redes sociales, incluso los políticos. Twitter, Instagram y ahora Twitch son algunas de ellas. Vuestro interés por intentar estar conmigo de una manera distinta se han convertido en el medio a través del que difunden su mensaje. Lo que se ha perdido en contacto humano se gana en contacto mucho más directo. 28 de mayo, una nueva cita con las urnas en las que los jefes de campaña pelearán por tener la mejor estrategia, muy alejada de la de aquel 3 de abril del 79. Este es uno de los 76 espacios digitales de los que dispone nuestra comunidad. La Junta ha destinado 1,5 millones de euros para adquirir 1.000 ordenadores para potenciar la formación tecnológica en el mundo rural. Se cederán a las entidades locales que lo soliciten. Al final lo que queremos es repartir estos 1.000 ordenadores en una convocatoria que se mantendrá abierta hasta que lleguemos a ese objetivo y en el que se van a repartir entre 5 y 15 ordenadores a las distintas entidades locales en función de la población. Benedicta, con 87 años, utiliza el móvil a diario. Para que me llamen, llamar a mis hijos y poco más. En este curso aprende a sacarle más partido. Se enseña a manejarle y a tener un poco más conocimiento en él. Es un taller sobre manejo de teléfono móvil. Aprenden a configurarlo, a enviar mensajes, a hacer fotos, conectarse a Internet o instalar aplicaciones. Perder un poco el miedo también, que me da miedo meterme en algunas cosas del teléfono. Los espacios CIL Digital ofrecen otros talleres para acercar las nuevas tecnologías, sobre todo a personas mayores. Tamaño y estilo de fuente. Hay de banca digital, de cómo evitar fraudes en Internet o de usar aplicaciones como WhatsApp. De cómo se hacen los grupos, de cómo se quita a la gente de un grupo si no quiere estar. Los imparten profesores titulados y voluntarios como Amalia. Empecé a venir y de un curso pasé a otro, hasta que me dijeron, ¿por qué no das tú las clases? Reconoce que en pocas horas sus alumnos consiguen sobre todo tener más confianza. Porque siempre se queda algo y les sirve para mucho. Casi 100.000 personas se han inscrito en el espacio CIL Digital de la comunidad. Te quiero tanto que cada paso que doy lo doy pensando en ti. Tanto que siempre te tengo presente. Tanto que por ti siempre lo mejor. En Pascual cuidamos de cada paso para cuidar de las familias como tú cuidas a la tuya, dando siempre lo mejor. Si lo quieres, lo cuidas. Pascual, dar lo mejor. Hoy se ha inaugurado en el Hospital Río Ortega de Valladolid la exposición La risa en la mascarilla, del ilustrador José María Nieto. Está compuesta por 37 viñetas que se quedarán en este hospital de forma permanente. A este acto han acudido el consejero de Presidencia y de Sanidad. Así nos vamos, se quedan ahora con los deportes, con Fernando Escudero esta noche. Más noticias con María Núñez a las 8:30. Volvemos mañana. Adiós.